minucioso, lleva mucho tiempo. Este es un ejemplo de lesión. Estos son lesiones por disparo de arma de fuego. Muchos de los casos que nosotros identificamos tienen el mismo patrón de lesión. Disparo de arma de fuego de atrás hacia adelante. Incluso en los diarios hemos vinculado una inhumación con el diario diciendo que fue un enfrentamiento real, y en la inhumación y en el análisis nos damos cuenta que todas las víctimas de ese enfrentamiento tuvieron el mismo patrón de lesión, o sea, el enfrentamiento fue mentira. Estos son, los que estás viendo acá, son dos orificios de salida, tienen bisel externo. Esta persona eventualmente tiene 3 disparos. Una lesión, esto es una costilla, una lesión puede ser muy diminuta. Para que ustedes se den cuenta cómo sabemos cuando hay una lesión, sobre todo tan chiquita. El hueso es material biológico. Cuando ustedes se cortan la piel, se cortan un dedo, en segundos se empieza a cicatrizar. Se coagula la sangre. Bueno, el hueso tiene la misma capacidad de reacción. Nosotros sabemos que las lesiones son perimortem, o sea, en el momento de la muerte, porque en realidad hay una intención de regenerarse. O sea, el hueso, hasta que la persona termina de morir, hay esos primeros minutos, digamos, hay una intención del hueso de regenerarse. Esa intención de regenerarse, esa lesión se llama perimortem. Cuando las lesiones se producen después de la muerte, no hay esa intención de callo. Y cuando ese callito, cuando esa cicatriz, digamos, se efectiviza, quiere decir que la persona fue herida y murió bastante tiempo después. ¿Se entiende? O sea, por eso nosotros podemos decir son lesiones en el momento de la muerte. Bueno, y una vez que la información histórica, la información arqueológica, la información del laboratorio engloba y este rompecabezas conforma la imagen de una persona que estamos buscando, es lo que se produce, lo que llamamos la hipótesis de identidad, y directamente se vuelca el análisis genético. La sangre de los familiares se cruza con el ADN de esos restos. Y llegamos a lo que es el final de nuestro trabajo, que es la culminación, en el mejor de los casos, de un proceso de identificación y de notificación. Una vez que nosotros en el equipo tenemos la certeza científica, genética, de que identificamos una persona, lo primero que se hace es se junta toda la información, toda la investigación, se presenta al juzgado pertinente y se pide autorización para convocar a la familia. En algunos casos vamos a los domicilios, nos vienen a visitar a nosotros, es casi inmediato, es una llamada diciéndoles que necesitamos de manera urgente hablar con ellos, y se da la notificación y se pone toda la investigación a disposición de la familia, y es lo que nosotros llamamos notificación del trabajo. Se imaginarán que, ahora vuelvo a esa lámina, se imaginarán que la identificación de una persona tiene muchas consecuencias. La primera es no es porque tengan un orden, pero jurídica, hay una consecuencia jurídica. La persona desaparecida deja de ser desaparecida y es un homicidio con el cuerpo. Y es lo que les contaba al principio, eso va a un juzgado o un tribunal, en el cual hay que buscar a los responsables con toda la información que se presenta de ese homicidio. Una causa penal, entonces. Es una causa, cambia las causas ya existen en algunos casos, pero falta la prueba. Esto es la prueba contundente. Una causa penal. Sí, y son condenados cuando se puede determinar responsabilidad. Otra consecuencia es social, o sea, hay una cuestión de verdad histórica. Los desaparecidos, por lo menos los 700 que nosotros pudimos identificar y los otros 700 que tenemos los restos que todavía no pudimos saber, o sea, estamos hablando de un volumen de 1.500 personas, no están en Europa ni se han ido por ahí con algún
sino que fueron víctimas de un homicidio. Primero de la desaparición forzada y después del homicidio. Entonces, las consecuencias sociales para la verdad histórica también nosotros las planteamos y las percibimos desde el equipo. Y la tercera consecuencia es la psicológica, es la posibilidad de la apertura del duelo. Era lo que hablábamos al principio, volver a poner las cosas en su lugar. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Un familiar, un compañero, nosotros los compañeros de militancia tienen la categoría de familiar, no pueden decidir la muerte de una persona. Ninguno de nosotros podemos decidir la muerte de un familiar desaparecido. No es algo que se active en la cabeza. Hay gente que lo puede hacer, hay gente que nos dice, yo el día que hice la denuncia formal o tuve la presunción de fallecimiento de la persona desaparecida porque tuve que hacer trámites de sucesión o por un evento X, hay gente que elige la fecha de nacimiento para decir, bueno, es la fecha que le pongo de muerte. Hay gente que puede hacer ese ejercicio y hay gente que no. La realidad es que cuando nosotros identificamos a alguien, la consecuencia psicológica inmediata es, se corre todo de la estantería y se ubica la muerte como eje de la situación. Y esa es la apertura del duelo. Esas son como las tres principales consecuencias que nosotros vislumbramos del trabajo que hacemos en el equipo. ¿Con qué aproximación podés fijar la fecha de fallecimiento? Y bueno, en el caso de los cementerios, en el caso del certificado de defunción, puedes tener hasta la hora de fallecimiento. La hora, el lugar, la fecha. Y en algunos casos no. En el caso de fosas comunes, nosotros no sabemos exactamente cuándo matan a la persona. Lo que podemos saber es que la fosa común se produce en un contexto determinado. Ahora nos tocó identificar. En Tucumán identificamos en un pozo de agua, que los militares tiraban ese pozo de agua de que tenía 100 años de los ferrocarriles ingleses, el pozo de Vargas exactamente, identificamos 9 personas. Nosotros entre el rango de la última persona desaparecida y la primera persona desaparecida identificada, sabemos que si una persona fue detenida en enero del 76 y otra en enero del 77, ahí hay un rango, no podemos dar, que la verdad que es bastante triste no poder dar una fecha, porque muchas personas, muchos familiares preguntan más la fecha de deceso que la causa de muerte. Pero bueno, esos son datos que a veces no podemos tener. Y esta es la última. Esto es una inhumación masiva en El Salvador. Esto es un lugar, bueno, en El Salvador hubo muchas matanzas. Este es un lugar que se llama El Mozote. Ahí el equipo encontró una fosa común de 250 niños menores de 15 años, que son ellos, por eso están numerados los ataúdes. Después se hizo todo un monumento acá. Fue una matanza de tierra arrasada. En realidad la guerrilla fue al frente y dejó en una aldea a los niños, suponiendo que los militares no iban a matarlos, y los mataron a todos igual. Y es un lugar donde el equipo hace muchos años que trabaja, todos los años vamos a El Salvador. Y la anterior imagen, una es en el cementerio de Mar del Plata y la otra creo que es en el cementerio de Avellaneda.